Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a explicar cómo hacer un gráfico dinámico con barra de desplazamiento, de tal manera que podemos tener todos los datos y podemos apreciar el zoom de lo que necesitemos. En este caso, que tenemos 70 datos, si nos vamos a insertar y le damos al gráfico en columnas, pues los datos se aprecian, pero no podemos hacer zoom. Sin embargo, aquí, si vamos pasando, tenemos los datos del 2015, del 2016 y los años que necesitemos. Y lo queremos así, sencillo, o lo queremos complicar un poco más, en el que le demos el intervalo que necesitemos. Si podemos tener 6 meses, si nos da aquí las fechas de entrada y de salida, o le demos 12 meses, o le demos 18 meses. Y él, según vayamos avanzando, nos da los datos que necesitemos. Y pueden ser 18 meses, pueden ser 25 meses o pueden ser 8 meses, lo que necesitemos. Y nos vamos desplazando por el gráfico y se aprecian los datos. Y lo podemos complicar un poquito más y lo podemos hacer por años, de tal manera que aquí tenemos 500 registros y en 2011 hay 30 datos, en 2012 puede haber 200 y que esto se ajuste y se ajuste en un año, en un rango de fechas, en un rango de días, en lo que necesitemos. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer uno por uno. El primero que vamos a hacer es este, que son en la parte más sencilla, en la que vamos a ver solo el rango de un año, con unas columnas auxiliares, y luego lo vamos a ir complicando sin columnas auxiliares. Vamos paso por paso en hoja en blanco y empezamos. Este gráfico que vamos a ver ahora es el más sencillo, porque lo vamos a hacer de año en año y no va a tener la versatilidad de los que vamos a tener después, en los que el rango va a ser dinámico, y vamos a generar unas columnas auxiliares que en los otros casos vamos a ver cómo eliminarlas. Entonces, bueno, copiamos un año y lo que vamos a hacer es genografique este año. Entonces, nos vamos aquí a insertar y cualquier gráfico, por ejemplo este de columnas, que si queréis editamos un poco, vamos a poner formato del área gráfico y un relleno con degradado, pues en vez de ese vamos a poner este mismo, una naranjita. Entonces, ahora tenemos dibujado el 2015 y si quisiéramos el 2016 de forma manual sería copiar y pegarlo. Entonces lo que queremos es que de forma dinámica, dándole al botoncito, se vaya cambiando. Lo más sencillo es, aprovechando esta columna auxiliar que tenemos, hacer un buscar V o un índice. Si no tuviéramos esta columna auxiliar sería solo con el índice. Vamos a esta parte, que es la más sencilla, hacerlo con un buscar V. Entonces, si hacemos un buscar V del primer valor, que en nuestro caso es E2, y voy a bloquear la columna porque voy a arrastrar, le voy a decir que me lo busque aquí en esta matriz, la bloqueo, indicador de columna a la segunda, coincidencia exacta. Entonces con esto lo tengo. Si queréis hacemos esto mismo, copiar y pegarlo, y tenemos el 3 y tenemos todos los valores. Entonces ya con esto hemos dibujado 2015. Ahora lo que queremos es que este números vayan cambiando. Entonces hacemos este más 1 y arrastramos. Y entonces podemos tener el 1, podemos tener el 13 o podemos tener el que necesitemos. Y va empezando. Entonces aquí lo que vamos a insertar es la barra de desplazamiento y la vamos a vincular a esa celda y que con esa celda se vaya cambiando todo. Entonces nos vamos a programador, la cinta programador, que si no la tenéis aquí en archivo, en opciones, personalizar cinta opciones, y ahí sacáis programador o botón derecho, personalizar cinta opciones. Bueno, cuando ya estéis aquí le dais a insertar y le vais a dar aquí a insertar barra de desplazamiento. Entonces definís una barra de desplazamiento, la podéis poner donde queráis, y esta barra de desplazamiento lo que tenemos que dar es el formato de control. Entonces el formato de control, ¿qué celda vamos a vincular? En nuestro caso E2. ¿Y cuál es el valor mínimo de 2? 1. El valor máximo de 2, 60. ¿Qué incremento queremos que tenga? Pues queremos que tenga un incremento de 12 en 12, que son las mensualidades. Si luego queremos hacerlo dinámico, pues tocaremos aquí, ¿vale? Y entonces, con esto, en principio lo tenemos. Si vamos cambiando, como veis, se van cambiando. Vale, nos falta solo un pequeño detalle, que es cambiar el título del gráfico. Entonces, utilizamos aquí una celda auxiliar, en el que tecleamos ventas y enlazamos con el año, y el año lo cogemos así. Entonces tenemos venta del 2015, lo enlazamos aquí con un igual, y en principio ventas 2015, ventas 2016, se cambia el letrero solo. Bueno, pues esta parte es la más sencilla, que ya la hemos hecho, y ahora vamos a complicarnos un poco la vida, que es hacer el gráfico
que sea más dinámico, que pueda decir el mes que empieza, el intervalo que queremos y que esto sobre todo no esté. Utilizar unas fórmulas auxiliares para que no necesitar una columna auxiliar. Entonces si queréis vamos a la siguiente pestaña y lo vemos. Lo primero que hacemos es montarnos un gráfico para basarnos en él, que seleccionamos los meses que queramos y lo mismo, le damos aquí a insertar, gráfico, el de columnas, le damos un formato, el que queramos, formato de área, pues este degradado, vale. Y lo cuadramos, si queréis aquí dando al Alt, van al límite, bueno, ahí mismo, vale. Y insertamos la barra de desplazamiento, programador, insertar, barra de desplazamiento, que la ponemos por aquí mismo, si le damos al Alt lo mismo, se ajusta. Vale, en formato de control le asignamos una celda, vincular a una celda, esta misma, aceptar, valor mínimo 1, el máximo el que queráis, vamos a poner 70, incremento 1, le damos a aceptar y tenemos un 1. Ahora lo que tenemos que hacer es una función que nos vaya a llamar estos valores. Entonces con la función índice podemos ir recorriendo esta matriz, ir sacándolo. Lo que pasa es que con la función índice no podemos sacar rango de datos. Eso lo podemos sacar con la función desref. En su día hicimos un vídeo bastante completo sobre esa función, lo voy a dejar por aquí arriba, le echáis un vistazo y ahora voy a ir un poco rápido, pero bueno, la vais a entender. Desref nos pide una referencia de partida, cuántas filas me quiero desplazar hacia abajo, cuántas columnas hacia la derecha, si es negativo hacia la otra dirección, y qué alto y qué ancho. Si no pongo alto y ancho es 1, es decir que quiero una celda. Si pongo 3 y 3, pues tendría una matriz de 3 celdas y 3 columnas. Entonces la referencia que vamos a coger es mes, la bloqueo y el número de filas que quiero bajar es este, lo bloqueo, columna no me quiero desplazar y cierro. Las dos, el alto y el ancho entiende 1. Si pongo esto en formato fecha, como veis coge enero del 2015. Si ahora ponemos un intervalo para elegir el número de meses que queremos, ponemos aquí mismo intervalo y ponemos lo que queramos 8, aquí cuando nos pide el alto y el ancho, con el alto le damos aquí y bloqueamos y el ancho ponemos 1. Entonces ya tendríamos una matriz que empieza en la posición 8 y en este caso tiene 8 filas. Si yo le doy a aceptar, Excel no lo va a entender porque no puede traer a una única celda todos estos valores. Entonces va a dar un error. Esto nos sirve para hacer rangos, podríamos meter esto en una suma, en una multiplicación, lo que necesitáramos. Repito, he dejado en su día un vídeo, le echáis un vistazo. Bueno, yo copio la fórmula, le doy a aceptar, me da un error y lo que vamos a definir es un nombre. Entonces nos venimos aquí al administrador de nombres, seleccionamos por ejemplo mes y defino el nombre mes. Entonces aquí en la fórmula pongo este desref. Si le doy a aceptar, he definido el mes. Con lo mismo quiero definir ventas. Entonces aquí administrador de nombres, nuevo, aparece venta y tecleo. Como la referencia que quiero dar ahora es la referencia económica, tendría que empezar o en la columna C o decirle que se desplace una columna. Le voy a decir que se desplace una columna. Entonces ya he definido dos valores que en este caso, como veis, se seleccionan solos, ¿vale? Y es totalmente dinámico. Bueno, le doy al escape y cierro. Y ahora lo que queremos es que en el título del gráfico coja esos dos nombres. Entonces, botón derecho, seleccionar datos y aquí en serie, como veis en la columna C, pues en la columna C es la de ventas. Dejo el hoja 2, esto es muy importante, y pongo venta. Le doy a aceptar y ha cogido los datos. Ahora aquí en la columna B tengo que coger los meses. Entonces en la columna B lo mismo, pongo la palabra que hemos definido, en nuestro caso mes. Le doy a aceptar y aceptar. Y en principio ya estaría. Según avancemos se cuadra. Y ya tenemos hecho lo que necesitábamos. Si queréis podemos poner aquí un inicio y aquí un fin. Entonces ponemos inicio y tenemos los números, se nos van a ir reflejando. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, cogemos la función desref y vemos lo que necesitamos. Entonces aquí la función desref necesitamos el primer mes de datos. Esta parte no la necesitamos, que es el alto y el ancho. Y aquí tendríamos, voy a copiar propiedades, en este y este tendríamos la fecha de inicio, marzo. Y si queremos aquí,
tenemos que darle el intervalo. Entonces, si le doy el intervalo, y nos da noviembre, necesitamos un -1. -1 lo tenemos. Octubre, y si vamos avanzando, el gráfico, como veis, se va ajustando. ¿De acuerdo? Ahora queremos el título. Bueno, pues el título, utilizamos aquí una función auxiliar en la que tecleamos ventas, espacio, voy a abrir aquí un poquito, y lo que le decimos es un salto de carro, Alt, Enter, y le ponemos las fechas que queremos. Queremos esta fecha y queremos la otra. Voy a dar un Enter para que veáis que va a dar un error, porque si en Excel yo traigo esto a cualquier celda, bueno, esta celda tiene formato, lo trae con formato, pero da esto. Lo que tenemos que utilizar es una función auxiliar que es la función texto. Entonces la función texto, en su día también hicimos un vídeo, lo dejo por aquí. Le damos un formato, podemos dar el formato que queráis. En nuestro caso vamos a poner el meses y años en este formato. Si cerramos, como veis, pone marzo 2018. Ahora vamos a poner un ampersand y le damos unos guiones y repetimos la función con el otro texto. Y en vez de la E, la J. Y ahora enlazamos este título de gráfico con este nombre. Y ya estaría el gráfico terminado. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos un intervalo de 8, si queremos un intervalo de 6, si queremos venir al 2015, si queremos un intervalo de 25, lo que necesitemos. Dinámico. Vale, y ahora vamos al tercer gráfico. El tercer gráfico tiene el problema que no sabemos cuántos datos va a haber en cada intervalo. No era como el otro, que era tan sencillo como darle el intervalo que queríamos. Aquí lo que queremos es que nos calcule cuántos datos hay cada intervalo. Y entonces él lo va a tener que hacer. Hay dos formas de hacer esto, que es que obtengamos los datos de forma ordenada y entonces es muy sencillo, o que tengamos los datos sin ordenar, que se complica bastante y bueno, lo veremos al final. Entonces, la parte más sencilla es que estén los datos ordenados, como es el ejemplo. Entonces, lo mismo, insertamos un gráfico, este mismo de líneas, lo de antes, damos al formato, reino con degradado, este mismo. Y entonces, aquí le ponemos una barra de desplazamiento, como antes, programador, insertamos y una barra de desplazamiento. Entonces se la ponemos aquí mismo. Entonces esta barra de desplazamiento la vamos a vincular a una celda y en este caso la vamos a hacer por años enteros. Entonces en vez de por días la vamos a hacer por años. Entonces aquí en formato de control el valor mínimo que le vamos a dar es 2011, que es nuestro inicio de datos, y el valor máximo 2020. Y lo vamos a vincular con esta celda. Entonces con esto podemos componer una fecha de inicio y una fecha de fin de los datos. Entonces la fecha de inicio sería el 1 del, y cierro comillas, y enlazo. Bloqueo esto, F4, y le vamos a meter un valor para que lo entienda, como un número. Que si enlazamos aquí, valor, vale, y hacemos lo mismo y ponemos la última fecha, 31 del 12. Entonces ya tenemos aquí los dos datos. Lo que tenemos que hacer es saber cuál es el primer dato aquí. Para eso, lo que tenemos que hacer es hacer un coincidir. Coincidir nos devuelve una posición de un valor buscado. Estamos buscando este valor, lo estamos buscando en esta tabla, voy a bloquear, y el tipo de coincidencia no la quiero exacta, sino que la quiero aproximada. Entonces la quiero aproximada y voy a dar un 1. Entonces aquí me está dando un error, pero cuando pase al 2012 me está diciendo que es la posición 17. Si yo hiciera de aquí un desref de esta referencia con esta fila y sin desplazarme ninguna columna, en principio debería de tener la primera fecha del 2012. 2012 la primera fecha es el 14 del 1. ¿De acuerdo? Entonces esto me está dando un error en el primer valor, pues le vamos a dar un sí error. Sí error.
y si es error, damos un 1, que va a ser la primera posición. Entonces, el primer valor de datos es el 2 del 1 y el resto tenemos la primera fecha. Vale, para sacar la segunda, bueno, esto, si queréis, lo podemos meter ya dentro de la fórmula de desref. En vez de un n1 metemos esta fórmula y con eso tendríamos la primera posición. ¿Cómo obtenemos la segunda posición? Bueno, pues la segunda posición, donde acaban nuestros datos, es con un contar. Entonces contamos el número de datos que hay. Entonces, contar.si, punto conjunto. Entonces, en el rango de fechas lo bloqueamos y la condición que ponemos es que sea mayor o igual que esta fecha. Y bloqueo. Y además, menor o igual que el fin del año, ampersand, y lo tenemos. Perdón, aquí volví a poner la columna B y la bloqueo. Voy a bloquear el M2. Vale. Punto y coma, se me ha olvidado. Vale, tenemos 24 datos en 2017, 25, 16. Vale, si queremos una segunda fecha aquí, para comprobar esto como está contando 16 datos y parte de 1, lo que va a haber que es que restarle 1, pero lo vamos a, para que lo veáis, lo vamos a poner y entonces le voy a sumar estos 16 datos, ¿vale? Entonces 16 datos se los sumo al valor de origen, que es este de filas, en el del sí error, donde acaba el sí error, que es aquí, le sumo este y me va a dar donde termina. Te dice que 14 del 1. Entonces en vez de 14 del 1 hay que restarle un 1. Y entonces ya tendríamos 18 del 12, que es donde acaban los datos aquí en 2011. Entonces ya con esto podemos montar un desref que sea un rango dinámico similar al de antes. Entonces, lo que tenemos que meter es esto en este alto. Bueno, esto, espera, me lo voy a llevar aquí para mantener esa fórmula. Y aquí, alto, le digo esto, menos 1 y 1 de columna. Aceptar. Y ahora defino el nombre fecha, fórmulas, administrador de nombres, nuevo, fecha, va a tener este nombre que es un poco largo, le doy a aceptar y vamos a definir el de valor, administrador de nombres, aquí podríamos poner cualquier valor, vale. Lo que os había dicho antes, este 0 es si me desplazo una columna, puedo desplazarme una columna o en vez de la B empezar en la C. Yo en mi caso me desplazo una columna, le doy a aceptar. Y lo mismo aquí en el gráfico, edito los datos. Entonces, seleccionar datos. Series, modificar. Pues esta que es la columna C es la de valor. Pongo valor, aceptar. Dejo el hoja 3 y aquí lo mismo. Pongo fecha. Esto es el nombre que hayamos puesto, cada uno el suyo. Le damos a aceptar. Y ahora, según nos vayamos desplazando, el gráfico se va desplazando. Y es tan sencillo como esto. Podríamos hacer lo mismo, que es poner aquí un texto, el que fuera. Ventas este año. Y aquí en el título del gráfico lo enlazo. Espera, ahora, este año. Y entonces ya lo tendríamos hecho. Entonces, aquí hemos utilizado estas dos auxiliares que se pueden meter dentro del desref y las podríamos borrar y entonces solo tendríamos como auxiliar esta información, que sería esta celda auxiliar y esta del texto. Nos la podríamos llevar a la derecha y desaparecerían y tendríamos toda la información. Vale, ya la última parte, que os la voy a indicar nada más. Si los datos no están ordenados, hay que hacer una columna auxiliar para que los ordene. La forma más sencilla es hacer una jerarquía y que ordene. ¿Vale? En jerarquía, si coinciden en valor, que desempate por la fila y ya está. Pero si no lo queréis hacer así, porque generaría otra columna auxiliar adicional, se puede hacer cogiendo
por rango de fechas. Entonces tenemos estas dos fechas que sabemos que van a ser fijas y entonces metemos fórmulas matricial en la que le digamos que tiene que estar en ese rango de fechas. Y con cargo a esta nueva columna que estemos metiendo aquí, hacemos el desref. Entonces, para sacar texto, para sacar datos que están en dos rangos de fechas, en su día hice un vídeo, lo dejo por aquí que es más sencillo y luego con eso hacéis un desref con contar el número de datos y ya está. Y bueno, esto es todo. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, yo creo que me merezco un me gusta, que escribáis algún comentario y bueno, sobre todo si tenéis cualquier duda que no la pongáis, si queréis os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo.